Bueno, vamos a ver árboles de expresión. Árbol de expresión, la definición del árbol de expresión es que es un árbol binario asociado a una expresión aritmética. ¿Qué significa esto? Un árbol que tiene operadores, o sea, operaciones matemáticas, ¿no? Dentro de él. Los nodos internos, como decía, representan operadores y los nodos externos, que son las hojas, representan operandos, o sea, el numerito al que le voy a enchufar la operación. Este es, por ejemplo, un nodo, no, perdón, un árbol de expresión. Obviamente con mi diseño de nodos super pro, pero básicamente esto podría ser un circulito y otra cosita, el circulito. Bueno, nótese que, como dice acá, es un árbol que tiene operaciones aritméticas, o expresiones aritméticas. Y los nodos internos, que son todos estos, representan operadores y estos representan operados. Bueno, ahí está. Bueno, continuamos. Se pueden recorrer estos nodos, y es lo que le interesa a la cátedra para que vos apruebes el parcial, con algoritmos. Preorden, inorden y postorden. Bueno, por ejemplo, este árbol en inorden se vería algo así. O sea, con una expresión, si tenés esta expresión y vos tenés que armar el árbol, te va a quedar así. Si tenés esta expresión preorden y tenés que armar el árbol, te va a quedar así. Y si tenés esta expresión postorden y tenés que armar el árbol, te va a quedar así. No sé si es el mismo árbol para todo. Pero la expresión cambia, como verás. ¿Por qué? Vamos a pausar un segundo el video y vamos a pensar qué era inorden, qué era preorden y qué era postorden. Bueno, ahora que ya lo pensaste, inorden, en el recorrido inorden, se procesaba primero hijo izquierdo, después hijo derecho y después raíz. Esto hace que tenga esta forma, el árbol, y esta forma de expresión, ¿no? En el recorrido preorden se ejecutaba primero la raíz, después el hijo izquierdo, después el hijo derecho. Por eso primero vemos la raíz, y después el hijo izquierdo y la raíz, y después el hijo izquierdo y la raíz, y así sucesivamente. Hijo izquierdo, hijo derecho. Bien, bueno. Y en el postorden era todo lo contrario, la raíz se ejecutaba última, entonces vemos que la raíz quedó al final. Básicamente, lo más importante que retener acá es que para lo que nos sirve esto es para que nos den expresiones como estas. Imaginen que este árbol no está acá. Nos van a dar expresiones como estas, nos van a decir es sin orden, o sea, el recorrido va a ser sin orden, preorden o postorden, y vamos a tener que construir el árbol a partir de estas expresiones, ¿no? Que se denominan en realidad infijas, prefijas y postfijas. La diferencia entre preorden e infijo, o preorden, y prefijo o postorden y postfijo, bueno, no merece. Pero no debe ser muy importante porque igual aprobé no sabiendo eso. Bueno, construcción de un árbol de expresión. Esto es básicamente lo que nos van a tomar, como les decía, la construcción del árbol a partir de expresiones, ¿no? Entonces vamos a partir de la postfija primero, para explicarla uno a uno. Sí, en este video súper completo va a salir sabiendo cómo construir un árbol a partir de una expresión postfija, prefija e infija. Quédate para ver más contenido. Expresión postfija. Vamos a trabajar con este ejemplo el día de hoy. Largo como esperanza de pobre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo armar el árbol? No sé leer. ¿Cómo sé cómo armar el árbol? Bueno, hay un algoritmo que nos dan en la cátedra que sirve para que vos sigas los pasos y puedas armar el árbol a partir de la expresión. Vamos a tomarnos un momento también para leerlo. Algoritmo. Toma un carácter. Por ejemplo, mientras existan caracteres, si es un operando, es decir, uno de estos, lo apilo. Si es un operador, si es un operando, es uno de estos. Si es un operador, lo tomo como raíz de los dos últimos nodos apilados y creo un nuevo nodo en donde R es el operador. Desapilo y agrego como hijo derecho de R, desapilo y agrego como izquierdo de R. Después apilo R, tomo otro carácter y todo esto mientras existan caracteres y hasta que llega acá. Esto, cuando lo lees al principio y cuando en las teorías te lo explican de una manera tan al pasar, casi reflejando lo poco que les pagan a los pobres docentes, no entendés nada. Así que lo vamos a explicar acá, ad honorem. Vamos a tener una pila, ¿no? Que, bueno, dice que tenemos una pila para poder hacer esto porque necesitamos ese orden. Y nos dice que tomamos el primer carácter. En este caso es la A. Y si es un operando, lo apilo, ¿no? Vamos con B, lo apilo. Vamos con D, lo apilo. Y acá viene el operador. ¿Qué dice? Lo tomo como raíz de los dos últimos nodos apilados. Es decir, que esto lo vamos a tomar como raíz de los últimos dos nodos apilados, ¿no? Adivina. Entonces dice que desapilo y agrego como hijo derecho de R al primero que aparezca, o sea, en el que está el tope de la pila. Ven que voy a estornudar. Gracias. Bueno, y después desapilo y agrego como hijo izquierdo de R. Así. Y después apilo R. Entonces lo que va a pasar ahora es. ¡Ting! Bueno, y tomo otro carácter. Entonces ya tomé el signo de multiplicación. Ahora sigo con la C. La C es un operando, entonces lo apilo. Y viene una operación de nuevo. Entonces esta es la que nos tiene que levantar todas las alarmas y tenemos que decir no sé, tenemos que decir, si es un operador, lo tomo como raíz de los dos últimos nodos apilados y hago el mismo procedimiento. Desapilo y agrego como hijo derecho, primero de la derecha, acordate. Y después desapilo y agrego como hijo izquierdo. Acá lo que pasó fue que yo tengo un árbol entero, entonces lo que hago es asociar el árbol entero a la parte izquierda. Y acá apilo R, ¿no? Entonces queda apilado R. Acá, ¿por qué quedó este? Ah, porque el anterior era el más. Bueno, y acá viene otro operando, otro operador, digo. Entonces vuelvo a crear un nodo donde este operador es la raíz y desapilo lo último que hay en la pila, lo agrego como hijo derecho y desapilo y agrego como izquierdo, ¿no? Y ahí me quedo vacía hasta que apilo R. Y ahí tomo otro carácter, entonces voy a tomar la E, la voy a apilar porque es un operando, voy a tomar la F, la voy a apilar porque es un operando, voy a tomar la G, la voy a apilar porque es un operando, y acá viene el operador. Entonces, creo un nodo donde este sea el operador, y desapilo y agrego como hijo derecho, y desapilo y agrego como izquierdo, ¿no? Los últimos. Y apilo. Acá pasa más, pasa lo mismo, de nuevo, o sea, ya no lo hago paso a paso porque me parece que se entendió. El último, hijo derecho, el próximo, hijo izquierdo, y apilo. Y último queda el más. A ver si adivina, ¿en qué orden va a quedar esto? Más, último, hijo derecho, último, hijo izquierdo. Bueno, esa es la expresión postfija, ¿no? Donde la raíz está a lo último. Vamos a ir con la prefija. Todo rápido, esto es todo rápido. En la expresión prefija pasa lo mismo. O sea, hay otro algoritmo que me dice que tenemos una función que se llama árbol expresión, a la que le pasamos un árbol y una expresión. Y dice, si la expresión es nula, entonces no hago nada. Si la expresión es un operador, creo un nodo R, como el anterior. Y si es un operador, entonces voy a, mal dicho, llamar a la función esta, a la misma función, digamos, porque esto es un llamado recursivo, con el hijo izquierdo de este nodo R y la expresión sin el primer carácter. ¿Ok? O sea, le saco un carácter. Y lo mismo voy a hacer con el subarrbol derecho. Y bueno, después, si no es un operador, es un operando, entonces si es un operando, creo un nodo hoja y corto ahí, digamos, no sigo el llamado recursivo. Vamos a ver un ejemplo de esto lento y seguro. Vamos a suponer que tenemos esta expresión prefija, ¿ok? Entonces, queremos armar un árbol, a partir de esta decimos por dónde empiezo. Bueno, nos dice el algoritmo que tenemos que seguir. Ah, un detalle. Expresión. O sea, en expresión se supone que pasamos toda esta expresión, ¿no? Por eso preguntamos por la expresión entera. Pero ¿qué pasa?
de alguna manera tomo el primero solamente, ¿sí? O sea, solo voy a tomar el primero, porque acá es confuso porque pasa la expresión, pero acá, si es un operador, y claro, otra expresión no es un operador, es el primer elemento, ¿no? Y acá le sacas un carácter y acá le sacas un carácter. Bueno, es confuso porque lo hacen confuso. Entonces tomo el primer carácter, tomo el primer carácter, y como es un operador, entonces creo un nodo R. Y llamo, o sea, estoy en este punto acá, ¿no? Llamo a la misma función con la manito izquierda del más y la expresión sin el primer carácter. Entonces la voy a empezar como sacando este de acá para allá, ¿no? Voy a mandar de acá para allá. Este no lo conoce. Entonces llamo y le paso. Entonces ahora entra el más acá. Pero ¿qué pasa? Entró a una nueva llamada a la función, digamos. O sea, en la pila nosotros visualizaríamos esta función para este y esta función para este, ¿no? Entonces estamos en la función para este. Entonces entra de nuevo y dice, como es un operador, creo un nodo raíz R. ¿Y por qué lo creo acá? Bueno, porque todo esto fue llamado con la parte izquierda de este, ¿no? Entonces, creo acá, porque es un operador, si fuese una A, pondríamos acá una A y chau. Y esto pasaría, o sea, se despausaría esta ejecución y seguiríamos con el subárbol derecho del este más. Pero como es un operador, sigue llamando a su vez. Entonces, es un operador, creo un nodo raíz R, nos quedamos acá, y ahora llamo a árbol de expresión con el subárbol izquierdo de este R y la expresión sin el primer carácter. Entonces, ya le habíamos pasado de acá para acá, ahora se borra de alguna manera ese más y le pasa a partir de la A. Entonces, claro, entra la A, dice, la A es nulo o no, es un operador no, si es un operando, creo un nodo hoja y chau, corto los llamados recursivos. Bueno, corté, pero yo no me quedé acá. O sea, este llamado lo llamó el más y se quedó acá, en pausa, ¿no? En árbol de expresión, subárbol izquierdo de R, expresión sin primer carácter. Entonces tiene que seguir esa ejecución no terminó. Entonces viene acá y dice, árbol de expresión con el subárbol derecho de R sin el primer carácter. Entonces, bueno, ahí está. Volvemos a ese más y continuamos con la expresión sin el primer carácter. Entonces se me va la, ¿no? Le pasamos de acá para allá. Entonces el primer carácter que encuentra es la E. Como es un operando, crea un nodo hoja y termina. Y ahí sí termina la ejecución de este más. Entonces, ¿a dónde volvemos ahora? Bueno, volvemos a este más, al más del principio, que se había quedado acá, en el subárbol izquierdo. Y ahora pasa a árbol de expresión, subárbol derecho de R, sin el primer carácter. Y como nosotros le habíamos pasado todo esto y se fue recortando, ahora el primer, perdón, sí, el primer carácter de exp es, es este divisor. Como es un operador, crea un nodo R y llama a árbol expresión con el subárbol izquierdo de este R, sin el primer carácter, o sea, sin este. Entonces empieza por acá, va para acá y crea el subárbol izquierdo. Pero ¿qué pasa? Ahora entró con este, ¿no? Esta llamada con este. Y dice, este es nulo o no, es un operador sí, crea un nodo raíz y llama con el subárbol izquierdo de R. O sea, este como es un operador vuelve a hacer un llamado recursivo. Cada operador hace un llamado recursivo. Los únicos que no hacen llamados recursivos son los operandos. Bueno, entonces, como este, como decía, es un operador, entra esta condición que dice si es un operador, crea un nodo raíz y llama árbol de expresión con el subárbol izquierdo sin el primer carácter. Entonces, este va hasta su árbol izquierdo, llama con el árbol izquierdo y el próximo exp, digamos, es el menos. Si es un operador, creo un nodo raíz R. Entonces acá vuelve a crear un nodo raíz. Bueno, llama con su hijo izquierdo, entonces el menos. Y ahí viene la B, que es una operando, entonces crea un nodo hoja y vuelve a donde se había quedado. Se había quedado acá, en el subárbol izquierdo, ahora pasa al subárbol derecho. Y se cruza con otro operando, entonces pone la C. Y volvemos a donde nos habíamos quedado, que era la multiplicación. Habíamos hecho hasta acá, es toda esa parte, este es su árbol izquierdo de la multiplicación, y ahora nos queda la parte derecha. Entonces, llama con la parte derecha, con esta parte, y con la expresión sin el último carácter. Entonces, es a partir de la D para el otro lado. Pone la D y vuelve a donde nos habíamos quedado, es decir, al divisor. Y ahí, cuando vuelve al divisor, dice árbol de expresión con la parte derecha del divisor sin
un carácter, entonces queda solo la F y termina. Ese es el árbol de la expresión prefija. ¿Ok? Si te pareció difícil, vuelve a mirar este video. Es un algoritmo que tenés que seguir bastantes veces como para acostumbrarte a hacer esto. Operador, nodo. Operador, parte izquierda, nodo. Hoja, parte izquierda, hoja. Bueno, ya sé. Pero está bueno tener esto memorizado como para que no te confundas el tema de operador izquierda, derecha y bla, bla, bla. Bueno, la expresión infija no la voy a explicar paso a paso como estoy explicando estas porque siento que es una pavada. Que se podría explicar en 2 segundos, pero eligen complicarla de una manera... Bueno, cuando vos tenés una expresión infija te van a dar algo así. Numeritos, operandos, operadores y paréntesis. Lo que yo hago para construir la expresión infija es, me voy a un paréntesis, no importa el que sea, te conviene empezar desde el principio. Entonces agarro ese paréntesis y lo que yo pienso es, por cada paréntesis, el número izquierdo va a la izquierda, el operador va como nodo raíz y el número derecho va a la derecha. ¿Ok? Entonces yo veo un paréntesis que dice, no sé, 4 más 9, entre paréntesis, y es 4 raíz más hoja de la derecha, 9. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Esto aplica para todos los paréntesis. Entonces, esto se extiende a el paréntesis este, el de afuera, digamos. Que tenés, todo este paréntesis es la parte izquierda, digamos, lo del medio, que es el operador en el medio, y lo de la derecha a la derecha. Y agrandamos el paréntesis, ¿ok? Y ahí tenemos una parte a la izquierda, el operador más en el medio y otra parte a la derecha, que como es un paréntesis y todavía no lo construimos, lo dejamos ahí, ¿viste? Pero sabemos cómo construir. El 4 va a la izquierda, el menos en el medio y el 2 a la derecha. Y ahí, el último paréntesis, que sería el de acá, ya lo completamos. O sea, ya hicimos toda la expresión. Y bueno, es eso. O sea, para mí esa manera es muy fácil de verla. Y no tengo nada más que decir. Espero lo hayas disfrutado.